¿Qué tal, amigos televidentes? Bienvenidos, buenas noches a su programa, a las 8:45, noticias de una forma diferente. Dos temas de interés vamos a abordar el día de hoy para comentarlos con nuestros invitados y que ustedes también en sus casas o donde estén viéndonos puedan tener su opinión, sacar sus conclusiones y también comentarlos entre ustedes. El primero de ellos se refiere al ataque, al asesinato más bien, de algunos periodistas, 4 para ser más exacto, en las últimas semanas, que ha dado lugar a que el presidente hoy declare la intención, la voluntad de crear una fuerza de tarea o un grupo de policías o alguna institución, y de eso se trata lo que vamos a comentar, para abordar estos asesinatos, estos crímenes que se vienen dando de manera muy concurrente en las últimas semanas. Para ello tenemos a dos personas que son periodistas, que están dedicadas al periodismo y que lo ejercen en distintos lugares. Una es Ileana Alamilla, que es directora de Serigua. Ileana, buenas noches. Hola, y otro, el señor Francisco Cuevas, secretario de Comunicación Social de la Presidencia. Paco, buenas noches. También nos acompaña doña Silvia Jereda, que como ustedes saben todos los martes, menos cuando se ausenta, está aquí con un servidor, o cuando me ausento yo. Así que Silvia, para muchas gracias, bienvenidos. Gracias. Es interesante, Ileana, ver cómo en este año se ha intensificado el ataque hacia los periodistas. Hablábamos antes de iniciar este programa que el año pasado la situación parecía un poco más calmada. Sin embargo, vemos 4 periodistas asesinados, muchísimos más con amenazas y otros más enjuiciados. ¿Qué es lo que está pasando en Guatemala? ¿Cuál es el análisis que ustedes desde Serigua han hecho sobre la situación actual? Bueno, muchas gracias por la invitación. De veras que es un tema muy poco abordado. Es una pena que desde la prensa esto tenga muy poca atención de nuestros propios colegas. Efectivamente, el año pasado nosotros en Serigua, en el Observatorio de los Periodistas, reportamos 36 agresiones. Y aquí también a mí me gustaría decir dos cosas. Una es que hay un subregistro, porque la situación, especialmente para la prensa departamental, es sumamente delicada. Todos sabemos la presencia del crimen organizado y de la narcoactividad en el país, y esto hace que la prensa se haya inhibido de abordar ciertos temas y de denunciar, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, hay también que reconocer que muchos de quienes atacan a los periodistas son autoridades locales, son fuerzas de seguridad, pero también es población, la población convertida en turbas. Nosotros hemos tenido casos de periodistas que han denunciado que han intentado lincharlos. O sea que los ataques vienen de una diversidad de actores. Y en el clima, que no es idóneo para el ejercicio del periodismo, nosotros vivimos en una anormalidad en este país y somos uno de los países con mayores niveles de violencia en el mundo, y una profesión como la nuestra, pues de alto riesgo, ¿verdad? Impacta mucho más. El año pasado efectivamente no tuvimos afortunadamente que lamentar el asesinato de ningún periodista, pero este año, a partir de marzo, ya llevamos 4 y un atentado muy grave a uno de los periodistas. Yo creo que al Estado le corresponde, a través de las instituciones respectivas, y me refiero al Ministerio Público, determinar cuáles son las causas que han generado estos ataques, los motivos, capturar a los responsables y someterlos a la justicia. Paco, desde el gobierno, ¿cómo se ve esto? ¿Es una casualidad, vamos a decirlo así? ¿Es una convergencia? ¿Qué análisis habéis hecho? Yo tengo que ser como muy tajante que el gobierno no tiene una política de cortar la libre emisión del pensamiento. Asumimos, y eso lo va a determinar la investigación, de que son casos aislados que se han ido juntando en el tiempo. El presidente anunció hoy un equipo especial del Ministerio de Gobernación para que avance en la investigación, se aporten las pruebas para que el Ministerio Público pueda determinar qué está ocurriendo. Y además también anunció hoy que la suscripción de un convenio del Programa Permanente de Protección a los Periodistas, que es con varias asociaciones de periodistas departamentales. Esto no es resultado de lo que ha ocurrido en estos días, sino es un proceso que arrancó el año pasado, desde el inicio del gobierno, el 3 de mayo del año 2012,
2012 con Cerigua y con la presencia de UNESCO se inicia el proceso de poder establecer este programa de protección que busca eso, proteger a los periodistas en su función, porque al final el periodista se expone y está en riesgos latentes en algunas de las actividades, particularmente con la presencia de algunos grupos criminales y algunos sectores interesados en dañar la imagen del gobierno. Ileana, ustedes han hecho un mapeo de las áreas que son de más alto riesgo. ¿Podría usted contarnos un poquito cuáles son estos lugares donde los periodistas se ven más arriesgados por su profesión? Y es difícil realmente que el Ministerio Público entre a esclarecer estos casos, licenciado Cuevas. Vemos, por ejemplo, una fiscalía contra periodistas que prácticamente está paralizada, sin recursos, tiene los casos estancados y no ha esclarecido absolutamente nada. Entonces, son casos aislados. ¿Cuál puede ser el análisis que ustedes desde Cerigua por lo menos han logrado hacer ante la ausencia de una fiscalía y de una investigación, que es lo que hemos visto en los últimos años? Bueno, yo sí debo decir, porque me consta todos los esfuerzos que el fiscal especial de delitos contra periodistas está haciendo, pero es él y un auxiliar fiscal. ¿Cómo es posible que hayan desmantelado de esta manera esa fiscalía? Entonces no se le puede pedir mucho al fiscal, pero está haciendo sus mejores esfuerzos, se traslada de un lugar a otro, él tiene aquí su base, va a apoyar a las fiscalías de los departamentos, especialmente ahora que han sucedido estos hechos de violencia. Nosotros hemos construido un mapa de riesgo, pero está basado en el tipo de publicaciones que aparecen en los medios, en relación con cuáles son los hechos más peligrosos para trabajar para los periodistas. Y esto, pues, obviamente coincide con los lugares de más violencia en el país, ¿verdad? Y hay que también reconocer, como decía antes, que se ha implantado una censura y una autocensura en el país en relación con cobertura de crimen organizado y de narcoactividad. Y Suchitepeque es uno de los departamentos donde ocurrieron ya 2 asesinatos. Es un asesinato y un atentado. Nosotros lo tenemos clasificado como de riesgo medio. Y en el caso de Jutiapa sí está un poquito más elevado el riesgo que corren ahí los periodistas. Independientemente, digo yo, que no se sabe cuál es el móvil por el que han sido atacados estos periodistas. De todos modos, es un crimen y es una obligación del Estado investigar. ¿Y cuáles son los temas más difíciles o más arriesgados para un periodista de reportear en estos momentos, Ileana? Bueno, yo diría que son los temas de narcoactividad, procesamiento, siembra, consumo, tráfico, lavado, que no se cubren, especialmente por la prensa departamental. Lo que vemos es lo poco que se cubre desde la capital. Crimen organizado, estoy hablando entonces de corrupción, ese es un tema muy, muy riesgoso. Estoy hablando de trata de personas, de tráfico de personas.